Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar aquí, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias también a los que nos están mirando en línea. También bienvenidos. Qué gusto poder estar juntos en este momento, ya sea aquí físicamente o a través de la tecnología, ¿no? Yo le quiero dar gracias al Señor, ¿no?, por este día, porque ha sido una semana muy difícil, lo sabemos todos, para nuestra comunidad. Yo le doy gracias porque podemos venir a alabar aquí juntos, ¿no?, como sus hijos, como su pueblo, que busca ser fiel a Él, así como Él también es fiel para nosotros. Qué gran recordatorio para mí esta semana, en lo personal, de que vivimos en este mundo que está quebrantado y con violencia, confusión, con miedo, ¿no? Y cómo el pecado está reinando en personas, pero también en los sistemas que la gente ha creado. Son sistemas reales que están encaminados para meter miedo y separarnos de nuestro Señor. Entonces, que yo al estar reflexionando en esto, Dios trajo a mi mente este momento en que Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua en medio de la tormenta, y cómo Pedro da el paso confiando en Él con la vista puesta en Jesús, y va avanzando y Dios lo va sosteniendo. Es maravilloso ver cómo Él sí es capaz de sostenerlo, pero también más allá de, o por supuesto, saber que nos puede sostener. Lo que me llama mucho la atención y que me da esperanza es que esta parte que cuando Pedro duda, se empieza a hundir. Pero Dios no lo juzga. Lo que hace Jesús es luego lo agarra, le da la mano, lo levanta y lo pone en un lugar seguro. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Sabe que somos vasijas quebrantadas, que irremediablemente dudamos, pero que a pesar de eso, Él nos ama, no nos abandona y siempre nos va a levantar. Amén. Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Es una promesa de Él, y es una promesa en la que debemos de confiar en nuestro caminar diario, fijando nuestra vista en Jesucristo, nada más. Entonces los invito a que juntos tengamos esta actitud de ir caminando con nuestra vista fija en Él. Una de las dudas que llegan a surgir en medio de estas situaciones, en medio de las tormentas, es, bueno, ¿por qué Jesús no regresa? ¿Por qué no regresa a poner el sufrimiento? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué tarda? Ya son 2000 años desde que lo prometió. ¿Y será que se está tardando? La iglesia original en el primer siglo se preguntaba lo mismo también cuando eran perseguidos como cristianos, ¿no?, por el Imperio Romano. Y Dios, conociendo esta inquietud, nos dio la respuesta en su palabra para darnos esperanza y perseverar. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O sea que nos ama tanto que está dando tiempo para que más personas se arrepientan. No quiere que nadie perezca, porque muchos están en un gran riesgo, porque hay una realidad que también nos reveló en su palabra, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en el mundo todavía hay gente que no sabe que merece muerte a causa de sus pecados, pero que al mismo tiempo hay un regalo de vida para todos los que ponen su fe en Jesucristo. Y lo único que tienen que hacer es aceptar ese regalo. Así es que por eso es que es paciente y quiere que todos se arrepientan y lo reciban. Bíblicamente, estar muerto es estar irremediablemente separado de Dios, ante lo cual ya nada puedes hacer. Es una consecuencia del pecado. La palabra dice que el pecado es el aguijón de la muerte. O sea que cuando entra el aguijón, entra la muerte. Y esta separación ya no tiene remedio. Un muerto no puede revivirse a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él necesita un regalo de vida. Por eso es que siempre aquí, o muchas veces pregunto aquí, que levante la mano el que ha pecado.
Si no levantas tu mano, estás mintiendo y estás pecando. Y es una realidad, porque has pecado. Es real. Todos tenemos que arrepentirnos y recibir el regalo de vida que Jesús nos da. Es una realidad. Y a veces es dura, pero es real. Pero mira la promesa que Jesús con sus palabras nos las da en Juan 5:24. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, a pesar de haber pecado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Así que si Jesús regresara hoy a resolverlo todo, el tiempo de arrepentirse habría terminado y todo aquel que no se haya arrepentido y creído en esto permanecería separado de Dios por la eternidad. Ya no habría manera de regresar a Él. Así es que fíjate que su tardanza en realidad es misericordia, una misericordia extendida. Pero aún hay personas, porque aún hay personas que hay que rescatar hasta que Él pueda completar este nuevo pueblo que Él está creando. Él está llamando gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Está reuniendo y está formando una nueva humanidad que está reconciliada con Él por medio de Él y que está siendo transformada por el Espíritu Santo para reflejar su carácter, su amor, su paz, su paciencia, su bondad, su santidad. Y ya cuando la obra esté completa y que vea que no haya uno más que vaya a responder, entonces regresará para reinar y traer justicia y para reinar y traer paz. ¿Y qué crees? Nosotros reinaremos con Él, quienes hemos sido llamados. Reinaremos con Él para siempre en esta nueva creación que Él va a hacer de un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo sabemos porque Apocalipsis 22:5, Él se lo reveló al apóstol Juan. Dice, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras llega, esta paciencia que es misericordia, también es un tiempo de misión que nosotros tenemos. Ya que a través de nosotros, que somos su iglesia, es que Él está llamando a su pueblo. Y por eso es que Él nos dio... Por eso es que Él nos dio el mandato que inclusive Roland predicó hace 2 semanas. El mandato que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así es que la invitación hoy en día es que respondamos a este mandato poniéndonos en misión, anhelando su regreso, mientras hacemos y bautizamos discípulos en todo el mundo, bautizándolos desde lo que vamos a hablar hoy, comenzando por nuestra propia comunidad. Ir a ser discípulos, gracias, compartiendo la buena noticia de salvación con familiares que aún no conocen a Cristo, con amigos, con compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos, pero también acompañándolos a estas personas que respondan para ayudarles a crecer como discípulos. Y también apoyando esfuerzos misioneros, como lo que estamos haciendo con la caja de zapatos que están trayendo llena de regalitos para niños, que será enviada fuera del país a muchas naciones y que será entregada a un niño para que una iglesia local, ese sea el camino para hablarle de Jesús y que reciba a Jesucristo y que sea discipulado. Estamos llamados a ser discípulos y estamos llamados a bautizarlos. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Por qué nos pide hacerlos y también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y eso, como saben y como vieron en el video, es lo que vamos a estar contestando hoy. Probablemente tú ya lo conoces y va a ser una manera de recordar el hermoso y asombroso simbolismo que tiene. Pero a lo mejor puede ser que hoy puedas descubrir el por qué es que nos pide bautizarnos y es de lo que vamos a estar hablando. En general, un discípulo es una persona que busca y se empeña sinceramente en llegar a ser como su maestro. En este caso, como el mismo Cristo. Así como, por ejemplo, un maestro carpintero
tiene sus discípulos y sus aprendices, y el aprendiz está fijando cómo corta la madera, cómo la clava, cómo la mide, y cómo el carpintero logra obras hermosas, y él quiere ser igual, y está aprendiendo de él. Eso es lo que quiere Jesús de sus discípulos, que sean deseosos de ver qué es lo que hizo él, cómo era él, para que nosotros seamos como él. Y el primer paso que nos pide, después de recibirlo, después de decir, tú eres mi Señor y Salvador, es bautizarlos. Ese es el primer paso que pide. Recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos van de la mano. Porque al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, espiritualmente estamos pasando de muerte a vida y tenemos esta vida nueva en el momento en que lo recibimos. Y al bautizarnos estamos dando ese testimonio, esta comunidad de lo que nos sucedió. Y en el libro de Hechos, este patrón es un patrón constante. Cuando las personas escuchan el Evangelio y creen en Jesús y lo reconocen como su Señor y Salvador, el paso inmediato, bautizarse. En Pentecostés, por ejemplo, cuando Pedro predica, que ya el Espíritu Santo bajó y les predica y les dice, ¿qué creen? Esa persona que bautizaron era el Mesías, ese Cristo, y ustedes lo acaban de crucificar, lo crucificaron, lo acaban de crucificar. Y la gente se da cuenta y dice, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues en Hechos 2:38 les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La nueva vida que ellos tenían y la declaración que les dice van seguidas una de otra. También lo vemos no solamente ahí, sino con Felipe, cuando está con los samaritanos, creyeron y se bautizaron. El etíope entendió en el camino, ¿no? que entendió el Evangelio, pidió ser bautizado. Pablo, Cornelio, Lidia, el carcelero de Filipos, todos creyeron y se bautizaron sin demora, ya que van seguidos unos del otro. Porque este bautismo es la señal pública de la vida nueva, ¿no? Al haber puesto nuestra fe en Jesús. Ahora, el bautismo no nos salva, porque lo que nos salva es la fe en el momento cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y una muestra clara de que el bautismo no salva, sino que es la fe que ponemos en nuestro Señor, es cuando, y que no necesitamos el bautismo, es cuando Jesús estaba colgado en el madero, en la cruz, agonizando, y uno de los ladrones lo ve, lo reconoce como el Mesías, pone su fe en él y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando regreses con tu reino. Y Jesús en ese momento le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe es lo que salva. Él no tuvo tiempo de bautizarse, pero fue salvo al poner su fe en él. Y claro, si hubiera tenido tiempo, se hubiera bautizado. Pero fue salvo y estuvo y llegó al paraíso al poner su fe en Jesucristo. Así es que el bautizar es declarar a la comunidad que mediante la fe que hemos puesto a Él, hemos sido unidos y hemos sido recibidos como parte de este pueblo que Él está creando, que Él está formando. Es un paso de obediencia inmediata que pide dar a sus discípulos para que nosotros podamos ser como el Maestro. Y lo que vamos a ver y vamos a profundizar en qué significa esta simbología del bautismo. Entonces, primero, la palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo. Y baptizo significa sumergir, meter bajo el agua, hundir, empapar completamente. Así es que eso es bautizar. De hecho, antes que llegara Jesús, el pueblo judío ya practicaba bautismos de este tipo, sumergiendo gente, pero tenía un significado diferente, el bautismo. Practicaban los mikvah, que eran lavados rituales, que eran de purificación ceremonial. También practicaban bautismo de estos gentiles que se convertían al judaísmo, que estaba simbolizando que estaban dejando su vida pasada para ser ahora parte del pueblo de Dios. Pero este segundo bautismo de los gentiles era una tradición que ellos habían adoptado, no era un mandato de la ley que Dios les había dado, porque la única señal que Dios les había dado para demostrar que ellos pertenecían a su pueblo era la circuncisión. Esa sí era obligatoria para todo varón que declarara ser parte del pueblo de Dios.
Así es que este es el antecedente de que ya se realizaban antes, e inclusive antes de que iniciara Jesús su ministerio, Dios envió a su primo a llamar al arrepentimiento al pueblo mediante el bautismo para preparar la llegada del reino. Y su primo era Juan el Bautista. Y en Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel que había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y la gente de toda la región de Jerusalén, de Judea, iba a bautizarse porque entendían ese llamado de arrepentimiento que venía a través de Juan, era para preparar el corazón. Y Juan les decía, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero y la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. El Espíritu Santo para los que pongan su fe en él y para los que no, habrá fuego. Y efectivamente, días más tarde, Jesús llegó al Jordán, donde estaba Juan bautizando, y entonces Jesús le dice, bautízame. Y Juan, por supuesto que le dice, ¿cómo te voy a bautizar? ¿No? Tú eres el que me tienes que bautizar, yo no te voy ¿cómo te voy a bautizar a ti? Y lo que le dice Jesús, que también está en Mateo 3:15, le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, cumplir con lo que es justo. Y entonces lo bautizó. Cumplir con lo que es justo significa obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Jesús fuera nuestro representante como hombre viniendo a salvarnos. Así que aún él no necesitaba arrepentirse como Dios, se bautizó como nuestro representante en arrepentimiento, en obediencia, representándonos a todos. Y fíjate que cómo lo que sucede cuando se bautiza, cuando es sumergido en el agua y sale, dice Mateo 3, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse en él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Te imaginas el momento en que se bautizó y de repente se abre el cielo y escuchas una voz tan clara que está hablando Dios? El Padre declarando públicamente la identidad divina de su Hijo amado y el Espíritu Santo viniendo para iniciar su ministerio, a posarse en él. A partir de este bautismo y de este momento es que el bautismo toma el significado, el verdadero significado que Jesús quiere que veamos cuando nos pide bautizarnos, ya que en ese momento Él, como nuestro representante, le da este significado de lo que Dios va a hacer espiritualmente en nuestra vida, lo que Él va a hacer por dentro de nosotros, va a representar esta asombrosa obra de Dios que va a hacer para darnos vida dentro de nosotros. Así es que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos al Espíritu. El cielo se abre para nosotros y somos reconocidos como hijos adoptados. Eso es cuando ponemos nuestra fe. Y con el bautismo declaramos que tenemos una nueva vida, que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados. Y el bautizo cuando somos sumergidos también es un símbolo que el Espíritu vino a nosotros para darnos vida, para ser bautizados en el Espíritu Santo, que fue lo que dijo Juan. Fuimos sumergidos en el Espíritu Santo, quien nos dio vida. Tito, en el capítulo 13, del versículo 5 a 6, describe este suceso. Dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, a través de Él. O sea, Dios no nos salva por nuestras buenas obras, sino por su misericordia. Nos da un lavamiento que nos hace nuevos, una renovación producida por el Espíritu Santo, y quien también nos da la fe para poder responder y ser declarados justos y derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Cristo. Y ahora ya vive en nosotros. Así es que cuando somos sumergidos en el bautismo y sales del agua, es esta representación hermosa del bautismo del Espíritu Santo que ahora vive en ti y eres una nueva criatura. El próximo domingo vamos a estar celebrando bautismos y eso es lo que vamos a estar viendo representado. Gente que lo declara, gente que está mostrando que tiene el Espíritu Santo dentro de ella, que ya es hija de Dios, que Jesucristo es su Salvador. Pero también significa algo más. Y para esto, para entenderlo, bueno, pues después de que Jesús predicó en toda la región de Galilea, Judea y de Samaria, que fueron como 2 o 3 años, el Evangelio de Marcos narra que cuando ellos iban rumbo a Jerusalén, que iba con sus discípulos, Jesús toma a los 12 y los aparta y les anuncia que en Jerusalén Él va a ser entregado, que va a ser entregado, va a ser condenado, va a ser maltratado, va a ser muerto, va a morir, pero que al tercer día resucitará. Les dice claramente esto y los discípulos como que todavía no entendieron de qué se trataba. Ellos todavía seguían pensando en este Mesías que venía a instaurar, a derrotar el imperio romano para con fuerza venir a instaurar su reino. Y es más, Juan y Santiago se acercan y le dicen, oye, cuando instaures tu reino, déjanos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, ¿no? Queremos estar junto a ti sentados cuando vengas con el reino. Y lo que Jesús les contesta les dice en Marcos 10:38, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pueden pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser bautizado? En otras palabras, ¿comprenden realmente lo que estoy a punto de hacer para traer el reino de Dios y darles vida abundante? ¿Ustedes quieren pasar por eso? Y lo que está haciendo Jesús es que está tomando esta imagen del bautismo de purificación, se le está aplicando a él mismo, pero a otro nivel. O sea, el bautismo que él va a experimentar no es un bautismo de agua, sino una inmersión en el sufrimiento, en entrega, en muerte, cargando con nuestros pecados, para saldar la cuenta y librarnos de su poder y de la muerte, para darnos nueva vida en el momento en que Él resucite. El gran regalo espiritual para quienes lo recibimos, cuando ponemos nuestra fe en Él, es que participamos de este logro que Él tuvo en su bautismo y que Él enfrentó, porque cuando ponemos nuestra fe somos unidos en su muerte y resurrección y recibimos esta vida nueva, libres del dominio del pecado en el momento de poner nuestra fe en Él. Y esa misma realidad que Él sufre es la que el bautismo simboliza públicamente: morir en Cristo y resucitar con Él para una nueva vida. Y esta realidad es la que Pablo le va a explicar a los romanos, a la iglesia en Roma, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo Romanos 6, del versículo 1 al 11. Y como contexto, lo que voy a leer, no les voy a pedir que se pongan de pie, pero lo que voy a leer es que Pablo acaba de explicarles que a pesar de que el pecado abundara, porque abundaba como hoy, ¿no? Abundaba, dice, la gracia de Dios abundó aún más. Dice, porque lo perdonó todo en Jesús, pero al mismo tiempo les dice que no vayan a concluir entonces que entonces debes de pecar más para que haya más gracia. O sea, que no piensen, si peco más, Dios me perdona más y entonces la gracia de Dios todavía se ve mayor, ¿no? Entonces, mientras más peco, se ve más la gracia de Dios. Les dicen, no se confundan. Fíjense lo que les dice en Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que está diciendo es que, como ya vimos, el pecado exige una paga, una consecuencia, una real y definitiva, que es la muerte física y espiritual. Tenemos una deuda que merecemos, bien merecida, y no podemos quitarnos esa deuda de encima. La única manera de quitarnos esa deuda es pagándola, o sea, muriendo. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, nos da el regalo de participar de esta obra que Él hizo en su bautismo, para que el pago que Él hizo en nuestra representación nos sea nosotros acreditado mediante la fe que ponemos en Él y no debamos nada. En la cruz Él saldó nuestra cuenta, sufriendo no solamente muerte física y fuerte espiritual. Él se sintió separado de Dios. Por primera vez en la eternidad sintió esa separación. Siempre habían estado juntos en amor. Por primera vez sintió esa separación. Y en el Evangelio de Marcos, las palabras que él narra, que Marcos narra que dijo, las pone en arameo. Las bocas que salieron, las palabras que salieron de nuestro Señor Jesús, cuando estaba recibiendo la ira de Dios, sintiéndose separado, Él dijo, Eloí, Eloí, lema sabactini, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta que la muerte espiritual es real? Es una separación absoluta de Dios. Eso fue lo que Él sufrió en nuestro lugar. Murió y fue sepultado. Pero lo hermoso de esto es que al tercer día resucitó, porque la muerte no pudo retenerlo. Él venció y ahora Él vive, venció a la muerte. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, somos salvos, unidos a esta muerte y resurrección, participando espiritualmente de este bautismo que Él tuvo. Lo que Él vivió en representación nuestra se nos aplica a nosotros por la fe. Así es que cuando entregamos nuestra vida participamos de ese sacrificio que Él hizo. La muerte espiritual que el pecado exigía, porque el pecado le exigía, ya fue pagada por Jesús. Y entonces, si esa deuda espiritual de muerte ya fue pagada, nosotros somos libres. No debemos nada, porque Cristo lo pagó por completo. Lo más maravilloso es que participamos de su resurrección. Así como Él resucitó, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y cuando llegue el momento de morir físicamente, por estar unidos a Él, resucitaremos con Él para siempre. Ahora vivimos una nueva vida, una vida eterna, porque vivimos en Cristo y Él vive en nosotros.
Nuestro bautismo en agua simboliza esta realidad. Somos sumergidos, unidos en este bautizo que hizo y representando que morimos con Cristo, con Él y participando de su sufrimiento y muerte, pero al salir del agua proclamamos que participamos de su resurrección para una vida nueva. La vida libre del poder y del pecado. Y fíjate, el diablo hizo todo lo posible para impedir que nuestro Salvador pudiera salvarnos. Pero no entendió que justamente mediante la muerte con la que intentó derrotarlo, Cristo lo desarmó por completo con la misma muerte que el diablo usó. Con su muerte y resurrección, Jesús anuló el poder del diablo y nos liberó del dominio del pecado y del temor de la muerte. El libro de Hebreos lo narra clarito, Hebreos 2, 14 al 15. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, nosotros, Él también compartió esa naturaleza humana, Jesús, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Estar sometido a la muerte causa miedo, eres esclavo de ella. Pero ahora la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado ya no tiene ningún derecho de gobernar nuestra vida. La deuda fue cancelada una vez y para siempre. Y una manera de entenderlo piensa en el pecado como un prestamista abusivo que te prestó dinero con unos intereses tremendos y te pone en una posición de una deuda que ya es imposible de pagar. Ya no le puedes pagar, pero él te está amenazando y está controlando tus emociones, está controlando tus decisiones, está controlando tu manera de vivir este prestamista porque está amenazando con hacerte daño si no le pagas. Ahora, ¿qué pasaría si en esta situación tan extrema llegara alguien y pagara toda tu deuda? ¿Qué pasaría? Y no solo eso, sino también pagar una deuda futura si es que llegaras a adquirir más de este prestamista. ¿Qué pasaría con ese prestamista? Perdería todo poder sobre ti. Ya no tendría poder, no podría exigirte nada porque ya todo está pagado. Y entonces tú tendrías una gran gratitud hacia esa persona que te liberó. Porque este prestamista ya no tendrá poder sobre ti. Así es que con tanta gracia que has recibido, ¿tú le volverías a pedir al prestamista? ¿Le volverías a pedir a ese prestamista que te estuvo esclavizando, que estuvo destruyendo tu vida, que te tenía que no podías respirar? ¿Le volverías a pedir al prestamista? Por supuesto que no. De igual manera Jesús murió al pecado, pagó la muerte que debemos por todos nuestros pecados, inclusive los que sabe que vamos a cometer. Y al unirnos con Él, con fe, quedamos completamente libres, porque dice Pablo, porque el que muere queda liberado del pecado. Así es que vamos a seguir pecando, sabiendo que ya morimos al pecado y a la deuda, y que la deuda ya fue saldada. ¿Qué responde Pablo? De ninguna manera. Ahora, ¿cómo respondes tú? ¿Vas a regresar al pecado y vas a seguir pecando después de tan maravilloso regalo que Jesús te dio? De ninguna manera. Ahora vivimos para Dios. Vivimos para Dios en medio de cualquier circunstancia, sin miedo a la muerte ni espiritual y tampoco sin miedo a la muerte física, porque inclusive si es física, estaremos con Él y habrá resurrección con Él. La muerte ya no nos toca. Por eso Pablo asegura que el morir en el cuerpo físico es ganancia. Estamos unidos en Cristo. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Por eso el bautismo en el agua va de la mano de nuestra decisión de haber puesto nuestra fe, porque refleja exactamente lo que nos sucedió internamente y ahora lo quieres mostrar públicamente. O sea, el bautismo no es un ritual para purificarnos o para ser más santos,
mucho menos para salvarnos, como ya dijimos, pero es una declaración pública ante el mundo, especialmente entre la comunidad de creyentes como nosotros, como tu iglesia, que le has entregado tu vida a Jesús y que ahora perteneces al pueblo que Él está formando y escogiendo para sí mismo. Así es que el bautismo es esta muestra externa de lo que Dios ya hizo en tu interior cuando recibiste a Cristo, sin importar dónde lo hiciste, si lo entregaste aquí en el santuario, si fue en tu casa, si un amigo te guió a recibirlo, ya eres salvo si le entregaste tu vida. Espiritualmente, cuando tú creíste en Dios, que Dios hizo toda esta obra, participaste de la muerte y de la resurrección de Dios Hijo. Dios Hijo estuvo ahí, fuiste unido a Él en su bautismo por la fe, moriste a tu vieja naturaleza, por lo tanto quedaste libre del poder del pecado y de la muerte, pasaste de muerte a vida por el poder de Dios Espíritu Santo, que también estuvo presente en esa obra, y ese mismo Espíritu vino a habitar en ti, y fuiste perdonado y adoptado por Dios Padre, quien ahora dice sobre ti: este es mi hijo, esta es mi hija. Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo actuaron para darte vida. Por eso bautizamos. Vayan ya discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahora vivimos para este Dios que nos ha dado vida. Amén. Así que para cerrar, Dios ha sido paciente con nosotros. Porque todavía hay personas que Él quiere alcanzar, personas que tienen que responder, personas que tienen que ser parte de su pueblo. Si hoy aquí tú estás y no has entregado tu vida a Jesús, su paciencia sí es muestra incomparable del amor que tiene por ti. Y está esperando que te arrepientas. Te ha estado esperando y te está llamando. No esperes otro día, no esperes. Quizá tú piensas y dices, bueno, es que si yo me dispongo y realmente le echo ganas, cambio mi manera de ser y llego a ser mejor persona, inclusive podría llegar a ser mejor persona que personas que yo sé que son cristianas, yo podría ser mejor que ellos y yo me voy a esforzar. Y puede ser inclusive que lo logres y externamente seas el ejemplo. Casi, mira, ahí va Jesús, que te vean. Pero si no naces de nuevo, si espiritualmente no naces de muerte a vida, recibiendo a Jesucristo para que pagues esa deuda que tienes de ese pecado que has cometido, de nada sirve. Tienes que poner tu fe en Él para que pases de muerte a vida. Y entonces sí, Él te va a llevar a que reflejes su carácter. Pero el primer paso es entregarle tu vida. Y bautizarte, porque si se le entregas, entonces dile al mundo: yo soy salvo, Jesucristo es mi Salvador. Se lo tienes que decir inmediatamente, demostrando que ahora ya eres libre. Y ahora, si Jesús ya es tu Señor y Salvador, recuerda que mientras estamos en espera de su regreso, su paciencia es el tiempo de nuestra misión, ¿no? Así es que vive como un discípulo, liberado del poder del pecado. No regreses al pecado que te tenía y que nos tenía esclavizados y que Cristo ya pagó. Somos libres. Deja que el Espíritu te llene, te guíe, te fortalezca cada día. Vivamos con fidelidad, sirvamos con amor, anunciemos que solamente en Cristo hay vida. Como discípulo busquemos ser cada vez más como nuestro Señor Jesús. Somos sus discípulos, queremos aprender de Él para ser como Él. Y también acompañemos a gente que ya está dando ese paso y que ya dio ese paso para ayudarlos a crecer en su relación, ¿no? Ayudando a la siguiente persona a dar el siguiente paso en su relación con Jesús. A eso estamos llamados. Tenemos grupos, los grupos de vida, tenemos grupos de servicio, tenemos ambientes a los cuales te puedes conectar para poderlo hacer. Y sobre todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de nuestro Señor, porque el que se lleva la gloria es Él. Él es el que ha hecho toda la obra. Y si aún no te has bautizado, no lo demores más.
Él se va a agradar con nosotros. Si ya tienes a Jesús en tu vida y no te has bautizado y no lo habías visto, no te demores más. La próxima semana va a haber bautismos. Hazlo. Él se va a agradar de ver que esto que ya entendiste se lo dices al mundo, de que ya eres libre. Él quiere que lo expreses en la comunidad de creyentes, que el mundo lo sepa y que tú estés convencido de eso al dar este paso. Hazlo para declarar que tú sabes que Él es el Señor, tu Señor y tu Salvador, que te ha dado nueva vida. Amén.